En esta lección vamos a aprender a utilizar las clases internas en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender en qué consisten las clases internas en Python. De hecho, el concepto es muy sencillo. Nosotros vamos a tener una clase que se llama clase exterior y esta clase exterior puede tener todos los elementos que ya hemos visto previamente. Pero adentro de esta clase vamos a definir otra clase y esa nueva clase que estamos definiendo es lo que conocemos como una clase interna. Las clases internas nos pueden servir para organizar nuestro código. Supongamos que nosotros tenemos una clase y esa clase, bueno, se va a apoyar en otras clases para realizar su trabajo, ya sea por agregación, por composición, pero el exterior a la primera clase que tenemos no tiene que trabajar o no tiene la necesidad de esas otras clases. Entonces lo que podemos hacer es tener nuestra clase exterior y en su interior vamos a colocar varias clases internas que solamente ella trabaje. Ahora, cuando estoy comentando que solamente ella trabaje, es muy entre comillas, porque de hecho el exterior sí puede tener acceso a esas clases que se están declarando adentro de la clase interna, pero ya depende del programador el usar únicamente la clase externa, la clase exterior o también involucrarse con las clases internas. Sin embargo, bueno, sí nos pueden servir mucho para llevar a cabo ordenamiento en cuestión de cómo están lógicamente colocadas nuestras clases. Pues empecemos a crear un ejemplo. Vamos a tener una clase que es la clase estudiante que va a tomar el rol de la clase exterior y en su interior vamos a tener una clase interna que es la clase libro. Entonces, bueno, estudiante puede tener sus propios atributos, pero también puede tener atributos de tipo libro. Ok, entonces empezamos con nuestra clase estudiante. Aquí tenemos su init o su constructor. Y bueno, pues en el momento en el cual vamos a crear la instancia, necesitamos recibir el nombre y la carrera. Colocamos nombre entonces en el atributo nombre, carrera en carrera. Y aquí vamos a crear una instancia de libro. Entonces tenemos self.milibro es igual a self libro, programación avanzada, Nicosio. Pero vean que la clase libro la estamos definiendo como una clase interna de estudiante. Luego tenemos nuestro método muestra. El método muestra simplemente nos va a imprimir. Me llamo tal nombre y estudio tal carrera. Y luego estamos invocándole a mi libro. ¿Qué cosa? Un método propio de mi libro que es el método bibliografía. Entonces, vean, nosotros podemos crear la instancia de forma normal e incluso podemos hacer uso de los métodos que existen adentro de esa instancia también de forma normal sin ningún tipo de problema. Entonces ya tenemos el init, tenemos el método muestra. A continuación entonces vamos a empezar a definir nuestra clase interna. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos como si definiéramos cualquier otra clase. Vamos a utilizar class, el nombre de la clase y dos puntos. Sin embargo, aquí lo que yo quiero que ustedes noten es que class está en la indentación igual a la indentación de los métodos de las funciones propias de estudiante. ¿Sí? ¿Ya lo notaron? Gracias a esto, entonces nosotros sabemos que la clase libro y todos sus contenidos forman parte del bloque de código de quién? De estudiante. Si class hubiera sido definida con esta indentación, entonces, ¿qué sucedería? Bueno, pues que es otra clase, no sería una clase interna a la clase estudiante. Entonces, el que la clase esté definida a este nivel es lo que nos está diciendo que es una clase interna. Y vean que la definición es muy similar a como haríamos con cualquier otra clase, salvo esa diferencia. Entonces tenemos class libro, abrimos su bloque de código, tiene su propio init en el cual está recibiendo título y autor y lo colocamos en los atributos título, en el atributo autor y aquí estamos definiendo el método bibliografía que lo que va a hacer es que nos va a imprimir título con tal título
y autor con tal autor. Entonces, aquí tenemos un método que puede ser invocado por cualquiera que haya creado una instancia de libro. Entre ellos, bueno, el mismo estudiante que puede crear una instancia de libro ahí adentro. Entonces, aquí ya vimos un ejemplo de cómo podemos hacer nuestra clase interna, clase exterior estudiante, clase interna libro. Y ahora vamos a trabajar con ella. Vamos a crear primero una instancia de estudiante. Aquí tenemos estudiante 1 es igual a estudiante, pasamos Aldo, ciencias de la computación, y luego estudiante 1 punto muestra. Bueno, déjenme en primer lugar seleccionar todo esto y dar que ejecute para que quede definido, no tengamos ningún problema. Y ahora sí ejecutamos esto de acá. ¿Qué dice? Me llamo Aldo y estudio ciencias de la computación. Título, programación avanzada, autor Nicosio. Entonces vean como estudiante, nuestra clase de estudiante ya está haciendo uso de la clase libro y aquí lo podemos constatar. Ha creado ese objeto de tipo libro que tiene ya la información de programación avanzada y Nicosio. Ok, sin embargo, bueno, a pesar de que es una clase interna, eso no nos está impidiendo que desde el exterior nosotros podamos acceder a los atributos o incluso también invocar a sus métodos. ¿Cómo vamos a acceder entonces a un atributo de una clase interna? Bueno, pues tenemos que seguir toda la ruta. Por ejemplo, sabemos que nuestra clase estudiante tiene a mi libro que es de tipo libro. Ok, ¿cuál es el objeto entonces de tipo estudiante? Pues es estudiante 1. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Estoy imprimiendo, estoy leyendo. Ok, quiero imprimir el título. Entonces, de estudiante 1, el objeto mi libro y del objeto mi libro, el atributo título. Todo esto separado por puntos. Los puntos nos indican la pertenencia. Entonces, título pertenece a mi libro, pero mi libro pertenece a estudiante 1. Y de esa manera, bueno, podemos acceder a un atributo de una instancia de la clase interna que exista en una instancia de nuestra clase externa. Entonces, al ejecutar esta línea nos aparece, estoy leyendo programación avanzada. También podemos llevar a cabo la invocación del método. Aquí lo vamos a hacer. ¿Qué método queremos invocar? Bibliografía. ¿De quién? Bueno, pues del atributo mi libro, del objeto mi libro, que existe adentro de la instancia estudiante 1. Entonces ponemos estudiante 1 punto mi libro punto bibliografía. Vamos a seleccionarlo y ejecutarlo. Y aquí tenemos título programación avanzada, autor Nicosio. También es posible que nosotros podamos crear una instancia por afuera de la clase exterior de la clase interna. Entonces estamos aquí, estamos afuera de la clase exterior y vamos a utilizar su clase interna. ¿Cómo podríamos crear la instancia entonces? Bueno, yo quiero crear una instancia de libro y libro adentro de quién está, pues está dentro de la clase estudiante. Entonces colocamos estudiante.libro y bueno, aquí ya le estamos pasando los datos a su constructor. Tenemos otro libro y luego para verificar que esto funcionó correctamente, simplemente invocamos a bibliografía. Vamos a ejecutarlo y aquí está. Título Unity, autor Nicolás Arrioja y ya quedó. Ya pudimos ver cómo está funcionando esta instancia a pesar de que la clase que utilizamos es una clase interna de otra clase. Esto es algo usual en Python y recuerden, estas clases internas nos pueden servir para organizar de alguna manera, de forma lógica, diferentes clases. Pues esta fue una lección corta, pero espero les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.